Retrato moral existen muchas descripciones de su aspecto físico, no conocemos ningún dato. Suponemos que era un hombre recio de 1,60 m de estatura, que pudo morir a causa de una herida mal curada. Tuvo unas cualidades físicas notables porque estuvo en 1000 batallas, debió tener heridas frecuentes en las batallas, en todas no se fue limpio. Probablemente la muerte a los 51 o 52 años le viniera por el resultado de alguna herida mal cuidada. En toda la historia, en todos los documentos, en el propio Cantar, no tenemos ni un solo dato de cómo era físicamente el caballero de Vivar. No sabemos si era alto, bajo, gordo, delgado, rubio, moreno, de tez clara, oscura, no tenemos la menor idea. No hay un solo dato de cómo hablaba, de cómo se dirigía a la gente. Por tanto, desde el punto de vista físico, el Cid podría ser de cualquier manera. Barba luenga, soldado poderoso, rostro noble. Pero ¿quién fue este hombre? La casa solar del Cid, donde nació entre el año 1048 y el 1050 y pasó sus primeros años, se situó más o menos donde hoy se alza la localidad burgalesa de Vivar. Su padre era el señor de Ubierna, Urbel y La Piedra, encargado de velar la frontera del reino con Navarra. Burgos es, por tanto, la cuna de los dos Rodrigos, el literario y el histórico. Inicia su vida guerrera y pronto recibirá por sus victorias el nombre de El Campeador, el que conduce el combate y se alza con la victoria. Castilla era entonces un pequeño reino que comenzaba a despuntar para la historia. A la muerte de Sancho II, Rodrigo pasa sin trauma, juramentos ni drama, al servicio de Alfonso VI, quien le entrega en matrimonio a Jimena, hija de la nobleza asturiana, según se señala en la Carta de Arras el 19 de julio de 1074. Debemos suponer y tenemos que afirmar que el episodio de la Jurada de Santa Gadea es un episodio novelesco que no tiene nada que ver con la realidad, puesto que enseguida, cuando se produce el reconocimiento de Alfonso VI como rey de Castilla, vemos al Cid que está próximo a la corte, que es además un vasallo muy querido de Alfonso VI, al que Alfonso VI, por otra parte, en señal de amistad y de reconocimiento, le incorpora a sus vasallos más próximos de la corte, firma documentos con Alfonso VI. Pierde 2 veces el favor real. Rodrigo tiene cerca de 40 años cuando llega el primer destierro en 1081 por desavenencias con su rey. Deja en Castilla a Jimena y a sus hijos, llamados Diego, Cristina y María, y no doña Elvira y doña Sol, como dice el Cantar. Y se planteó la posibilidad, después de algunos viajes al Andalus, a los territorios musulmanes de España, de cambiar un poco de vida. Y la ocasión se la va a dar una campaña que realiza él con sus soldados particulares, en las que se adentra en territorios de la taifa de Toledo, del reino musulmán de Toledo, sin conocimiento ni consentimiento de Alfonso VI, lo cual hace peligrar incluso la vida de su rey. De 1081 a 1087, Rodrigo vive fuera de Castilla, ofrece su espada al conde de Barcelona y tras ser rechazado con un comportamiento parecido al de otros exiliados, se pone al servicio de los musulmanes bajo las órdenes del rey Moctadir de Zaragoza, donde será conocido como Sidi, Cid, es decir, mi señor. Esta actividad del Cid en Zaragoza se desarrolla durante 5 años. Esto, de alguna manera, es el borrón, podríamos decir, desde la perspectiva, después del Cantar, va a ser el borrón más grande de la vida de Rodrigo, hasta el punto de que este episodio solamente va a estar recogido en una crónica cristiana. Las demás crónicas ya no se va a volver a hablar de este episodio de 5 años al servicio de un rey musulmán, y en el Cantar de Mío Cid, por supuesto, esto ni aparece ni de lejos. En 1087, el rey Alfonso VI reclama su ayuda para conquistar el Levante, pero un nuevo desencuentro en el sitio de Aledo, en Murcia, aparta de nuevo a Rodrigo del favor de Castilla. Esta vez el destierro fue más duro. Desterrarle no desde Castilla, porque ya estaba allí, estaba en Valencia ya, pero en todo caso ya le considera definitivamente expulsado para que no pudiera volver nunca a Castilla. Y en este caso el destierro incluye las penas más duras, que son el apresamiento de su mujer y de sus hijas también, y de toda su familia en prisión, y la confiscación de todos sus bienes. Al final consigue que su familia se reúna con él en el Levante y decide cercar Valencia para vencer la plaza, que cae después de un duro y sangriento cerco en 1094. Allí vivirá sus últimos años como un señor, un príncipe cristiano que reina con todo el poder en tierras musulmanas.
Y digo un rey cristiano o príncipe cristiano en un principado musulmán porque no va a cambiar la ley. La ley va a ser, la ley vigente va a ser el Corán, las mezquitas van a seguir siendo mezquitas, se respeta la religión, se respeta la propiedad, se respetan las familias, se respeta absolutamente todo, salvo que el Alcázar se convierte en palacio para el Cid y la iglesia mayor, la mezquita mayor de Valencia, queda convertida también en catedral y dotada con el patrimonio del Cid. A los 2 años de su muerte vuelve a Burgos a ser enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Unos dicen que este fue su deseo, pero sin embargo, la historia pudo ser otra. Un nuevo ataque de los almohades obliga a ceder la plaza y Jimena, que gobernaba Valencia tras su muerte, debe regresar a Castilla. Todo el mundo soñaba con fundar un monasterio importante para enterrarse en él, o fundar una catedral para enterrarse en la catedral, como hizo el Cid. Y el Cid pensaba que iba a pasar allí toda su eternidad, pero tan solo pudo estar 2 años. Y dicho fríamente y tal vez un poco también duramente, frente a la leyenda que nos ha presentado siempre un Cid victorioso después de muerto, lo que vemos en esta huida de Valencia es un Cid derrotado después de muerto. Esa es la triste realidad. Si esta es la historia verdadera, la biografía real de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿por qué se recupera su figura, se ensalza y engrandece pasados cerca de 100 años de su muerte? Pues cuando las circunstancias políticas y culturales permitan recuperar un personaje del que se han olvidado los borrones y del que se recuerdan las virtudes. Y se cambia ese personaje, se le hace ya un personaje literariamente más atractivo, épicamente también más egregio, podríamos decir, y culturalmente adaptado a las circunstancias. Y las circunstancias de 1200, 1207, cuando se escribe el Cantar, son muy parecidas a las últimas que vivió el Cid. De cualquier manera, la fuerza del Cantar es innegable. La impresión dejada en las diferentes generaciones ha hecho que pasados 800 años de su aparición, el Cid que todos conocemos, el literario, el héroe de leyenda, se haya impuesto al personaje real. Para la mayoría de la población es difícil asumirlo, es muy difícil asumirlo porque supone un choque emocional muy grande, porque desde pequeños hemos leído el poema, nos han enseñado la primera obra de la literatura castellana, en todas las facultades del mundo solamente se habla del Cid, del Cid literario, y el choque con el Cid histórico es tan grande que la verdad es que por interés emocional todos preferimos olvidar el Cid histórico y quedarnos con el Cid literario. Las grandes obras tienen la virtud extraordinaria por otra parte, de ser eternas, universales y eternas. Cualquier persona, no solamente de nuestro país, cualquier persona de otro país, de Francia, incluso de Asia o de África, puede sentirse de alguna manera identificada con esos valores eternos que aparecen en el poema del Cid. De aquel Cid nos queda mucho. Su leyenda, su mito, se ha impuesto al tiempo. Teatro, estudios, novelas, películas, no solo en España, sino también fuera de nuestras fronteras. Trascendido a Francia. Mira que tiene una tradición, por ejemplo, de la épica con su Rolando, ¿no? Pues el Cid también está presente ahí. Y pasa a época moderna, bajo forma de óperas, y pasa incluso hasta la película que conocemos, que yo creo que es la que más ha hecho por el conocimiento universal del Cid, ¿no? La película de Sofía Loren y Charlton Heston. Una figura que ha servido de adalid, tomada como símbolo por muchos en tiempos difíciles. Se sigue usando como personaje de referencia honesto, se sigue usando como referente de moralidad pública por lo de la Jura de Santa Gadea, se sigue usando como garante de la legitimidad y del cierto orgullo patrio, nacionalista, españolista o de cualquier signo, y se seguirá usando porque, desde luego, así como Franco lo consideró y fue una especie de devoto suyo como salvador de la patria, los exiliados le admiraron también como resistente, como exiliado, los republicanos como garante de la legitimidad democrática, en fin, siempre ha tenido admiradores en todos los campos y lo seguirá teniendo porque la vida del Cid da mucho juego. Mío Cid Ruiz Díaz por Burgos entraba, exíenlo ver mujeres y varones, burgueses y burguesas por las finestras son, plorando de los ojos tanto había en el dolor. Huellas del Cid que están muy presentes en Burgos, una ciudad llena de señas cidianas. El solar donde supuestamente estuvo su casa, paseos que recuerdan su destierro.
orgullosa de su antepasado, que hoy acoge el inicio de la Ruta del Destierro. Una idea que surgió del sentir de los viajeros que llegaron hasta Castilla en busca de Rodrigo. Ya en el siglo XIX, a finales, hubo algunos viajeros que realizaron la ruta siguiendo esa huella mítica del Cid a través del cantar. Por ejemplo, Huntington, que fue el presidente y fundador de la Hispanic Society de Nueva York, fue uno de los que siguió esa estrella y se quedó prendado un poco de la figura legendaria. Más tarde, Menéndez Pidal, a principios de siglo, hizo lo mismo, y desde entonces ha habido muchas personas que han hecho esta ruta, pero no deja de ser chocante que uno de los grandes mitos literarios españoles, con el Quijote y el Don Juan, sea de aquí precisamente, de Burgos y de este pequeño pueblo de Vivar. Bien, pues de este pequeño pueblo surge una historia que la gente, no me refiero solo a los españoles, sino también a los europeos en general o al mundo, ¿no?, conocen. Es una historia que conocen posiblemente gracias al cantar, pero es una pequeña historia que se convierte en grande y que nace aquí, ¿no? Más de 200 kilómetros que recorren Burgos, Soria, Guadalajara, Teruel, Zaragoza, Castellón, Valencia y Alicante. 10 tramos, 4 ramales y 5 anillos, desde los campos de Castilla hasta el mar, hasta Valencia. Si bien parece ser cierto que Mío Cid no ganó ninguna batalla después de muerto, el Cid de leyenda ha salido sin duda victorioso y con honores de su aventura literaria. Su figura, historia y leyenda siguen vivas. Será muy difícil que el gran guerrero pierda la batalla y no logre imponerse al olvido. Hoy los reyes de España sus parientes son. A todos alcanza la honra del que en buena hora nació. Estas son las gestas de Mío Cid Campeador. En este lugar se acaba la historia. Así termina esta historia.